La salvación del alma. Porque primeramente os he enseñado lo que a sí mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Primera de Corintios capítulo 15, versos 3 y 4. Estimado auditor, tenga usted un cordial saludo. Mi nombre es Juan Cepeda y en este audio estaré exponiendo el Evangelio de Salvación que es en Cristo Jesús con la intención que usted sea librado de la condenación de la muerte eterna en el lago de fuego por los siglos de los siglos, a causa del pecado. ¿Y qué mejor empezar esta serie de audios con lo fundamental para todo ser humano, que es la salvación de su alma? Tal vez usted pensará sobre mi persona que soy negativo y fatalista, que en vez debería hablar en este presente audio sobre temáticas más positivas tal como maneras eficaces de prosperar económicamente, cómo ser un buen ciudadano de las bendiciones de Dios o sobre restauración emocional. Sin embargo, lo que realmente importa en esta corta vida es la eternidad, es decir, lo que nunca acabará. Aunque le parezca extraño lo que le voy a decir en este audio, son hermosas buenas noticias. Comencemos. En la epístola a los Romanos capítulo 3 versículo 23 el apóstol Pablo señala, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. El pecado, como está escrito en primera de Juan capítulo 3 versículo 4, es infracción a la ley moral de Dios, tal como malas palabras, chismes, desobediencia a los padres, malos pensamientos, abrazar doctrinas falsas, la religiosidad o inclusive sabiendo hacer el bien y no hacerlo como lo dice el apóstol Santiago, lo cual causa separación entre Dios y los hombres. En el libro de Génesis, nuestros primeros padres, Adán y Eva, en su estado de inocencia, esto es, sin conocer el bien y el mal, tenían perfecta comunión con Dios en el huerto del Edén. Dios se paseaba por aquel huerto y hablaba directamente a Adán y estableció la primera ley para él en Génesis capítulo 2, versículos del 16 al 17, que dice, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Absoluta certeza por parte de Dios de que si Adán desobedece la orden establecida, morirá inexorablemente de manera espiritual. Estimado auditor, como lo dice el profeta Isaías, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? Adán desobedeció la orden de Dios y en su libre albedrío decidió obedecer a su mujer Eva, comiendo de este modo del fruto de aquel árbol prohibido. De inmediato los ojos de Adán y Eva fueron abiertos y vieron la vergüenza de su desnudez, y tomaron en su propia sabiduría hojas de higuera para cubrirla. Pero ya era demasiado tarde. El pecado de Adán, un solo pecado, causó separación con Dios, lo cual fueron expulsados merecidamente de la gloria de Dios, del huerto del Edén. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Romanos capítulo 5 versículo 12. Estimado auditor, usted, yo, sus familiares y todos los seres humanos desde Adán hasta el último que habita en esta tierra hemos pecado en contra de Dios. Y lo seguiremos haciendo en mayor o menor medida, lamentablemente, y a causa de esto estamos condenados a pasar una eternidad en el lago de fuego. Bien lo dice el profeta Ezequiel, el alma que pecare, esa morirá. Y lo dice el mismo apóstol Pablo en la epístola a los Romanos capítulo 6 versículo 23, porque la paga del pecado es la muerte. Usted no puede pagar por sus pecados haciendo buenas obras como ayudando a los pobres, asistiendo a un templo cristiano o siendo buen padre o buena madre, sino con la muerte de su alma en la condenación eterna. Es el acta de los decretos que están en nuestra contra, que no son contrarias debido al pecado. Vivir por los siglos de los siglos en un lugar donde el fuego nunca se apagará. Un lugar de llanto, desesperanza, dolor y confusión perpetua. Un sufrimiento indescriptible para la mente humana. Estimado auditor, ¿realmente usted quiere estar en un lugar así por toda la eternidad? Sin descanso y con un sufrimiento interminable y terrible. ¿Usted sabía que ese terrible lugar fue preparado por Dios de antemano para los Satanás y sus ángeles y no para el ser humano, como está escrito en Mateo capítulo 25, versículo 41?
El Señor lo ilustra muy bien en Mateo capítulo 7, versículo 13, del espantoso estado de la humanidad, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos entran por ella. Son muchedumbres de personas, estimado auditor. Jesús dice que la inmensa mayoría de las personas van transitando por este camino ancho que lleva directo a la condenación en el infierno, para ser sus almas lanzadas al lago de fuego por toda la eternidad, en el día del juicio, del cual ninguna persona que murió en sus pecados sin perdonar podrá escapar. Entonces, ¿va a querer seguir transitando por este camino que lo lleva a perderse eternamente? Jesús relata en el Evangelio de Lucas capítulo 16 versículos del 19 al 31 la historia real del hombre rico y Lázaro, en donde el rico, que se vestía de púrpura y lino fino y hacía cada día banquetes con esplendidez, era un hombre de gran gloria terrenal. Un día murió, como vamos a morir todos, y fue sepultado, y en el Hades, en el infierno, alzó sus ojos estando en tormento, y con una sed espantosa, sin ninguna esperanza de salir de allí. Y hasta el día de hoy el rico se halla en ese lugar de tormentos, esperando el día del juicio para ser su alma lanzada al lago de fuego por los siglos de los siglos. ¿Acaso fue el rico enviado al infierno por ser rico? Claramente no, sino que fue a dar a ese lugar tenebroso por no haber sido justificado, por no haber creído en el Evangelio de salvación y en vez creyó en su gloria terrenal pasajera. Y él pedía misericordia para salir de ese lugar, pero ya era demasiado tarde. De nada le servía pedir por misericordia. Su destino eterno ya quedó sellado. ¿No le parece esto terrorífico, estimado auditor? ¿Quiere escapar de ir a ese lugar horrible? Con esto no quiero decir, ni mucho menos la palabra de Dios nos dice que es malo tener posesiones terrenales si éstas son hechas de manera honrada. Pero tenga en mente algo. La gloria del hombre es como la hierba del campo que en la mañana crece y por la tarde se marchita. El otro hombre de la historia, el mendigo Lázaro, a pesar de su pobreza material, era rico espiritualmente, y por haber creído en el Evangelio, éste fue llevado al paraíso, al seno de Abraham, y fue consolado allí. Al comienzo de este audio le señalé que estaré trayendo buenas noticias de salvación para su alma que es eterna. Estimado auditor, para que el alma de usted no tenga que ir a parar por toda la eternidad al lago de fuego, Dios ha provisto una puerta estrecha para que entre por ella y transite por el camino angosto que conduce a la vida eterna, juntamente con Dios. Esa puerta es Jesucristo, el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por Él. En el Evangelio de Marcos capítulo 1 versículo 15, Dios ha demandado a todos los hombres y en todo lugar que se arrepientan y crean el Evangelio, lo cual entraré a explicarlo en detalles cada uno de sus componentes. El arrepentimiento que Dios le demanda es reconocer de todo corazón que usted es un pecador, que ha transgredido la ley moral de Dios al pecar y que por haberlo hecho usted está inexorablemente condenado al castigo eterno en el lago de fuego por toda la eternidad. Ese es el decreto establecido por Dios para con la humanidad que se hará efectivo una vez que estos mueran. Debe reconocer que en usted hay una ley del pecado o una naturaleza pecaminosa que le hará transgredir la ley moral de Dios hasta que usted deje este plano físico. Bien lo dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 7 versículos 23 al 24. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Eso es lo que usted debe reconocer, estimado auditor. Y por último, véase a usted mismo condenado al lago de fuego, porque lo está. Usted pecó y está condenado, y nada puede hacer ante este decreto de Dios en su contra. Así que preocúpese en demasía, porque ese es su eterno destino. ¿Habrá alguien que lo salve, estimado auditor? Jesús cuenta en Lucas capítulo 18 la parábola del fariseo y del publicano, en donde este último subió a orar al templo, y estando lejos no quería ni aún alzar sus ojos al cielo, sino que se golpeaba su pecho diciendo: Dios, sé propicio a mi pecador. Eso es lo que quiere Dios de usted, un corazón contrito y humillado ante Él. Y después, el publicano bajó a su casa justificado. Sea como el publicano, estimado auditor.
Dicho sea de paso, tanto el publicano como el hombre rico de Lucas 16 pidieron por misericordia a Dios, pero el publicano la pidió estando vivo y en cambio el rico la pidió estando muerto con su alma ya en el infierno. Sea como el publicano, estimado auditor, y pídale misericordia a Dios por su salvación mientras usted esté vivo, porque si lo hace como el hombre rico, pidiendo por misericordia estando en el infierno ya, de nada le servirá su arrepentimiento. Sin embargo, aquí viene la buena noticia en mayor profundidad. Como lo señalé, Dios ha provisto una escapatoria a esta condenación eterna, una puerta estrecha por la que usted debe ingresar una vez que se ha arrepentido. La puerta es Jesucristo, el Hijo de Dios, Dios mismo, por el amor que tuvo Dios para con la humanidad y para que ésta no se pierda eternamente, como dice Juan capítulo 3, versículo 16. Dios envió a su Hijo unigénito, Cristo Jesús, a morir en la cruz del Calvario por todos los pecados de usted, lo que lo condenan, derramando hasta la última gota de su sangre para limpiarlo de todo pecado, judicialmente ante Dios. La ira de Dios que usted merecía por los pecados de usted, el Padre la desató en su Hijo unigénito Cristo Jesús para que usted no sea condenado. El Evangelio de Salvación, que usted lo puede encontrar en 1 Corintios capítulo 15 de los versículos 3 y 4, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Dios le demanda a usted, estimado auditor, que crea con fe en el Evangelio para su salvación, que tenga fe en la obra de Cristo muriendo Él por todos los pecados de usted, pasados, presentes y futuros. Apropiese de la justicia vertida en la cruz. La fe es la llave para que usted ingrese por la puerta estrecha de salvación y sea justo para con Dios. Le impute Dios inocencia por los cargos en su contra y pueda ser digno finalmente de entrar al reino de Dios por toda la eternidad. Dios, estimado auditor, sacrificó en la cruz a su Hijo amado, el que era sin pecado, y lo envió a morir en la cruz a causa de los pecados de usted. Lo reemplazó a usted en esa cruz y derramó hasta la última gota de su sangre para redimirlo. Sin embargo, usted debe creer que es un pecador, que es un delincuente que está condenado al castigo eterno y crea con fe de todo corazón que Cristo murió por todos sus pecados. Entonces, si usted cumple con estas dos demandas, es decir, el arrepentimiento y la fe del Evangelio, usted es automáticamente salvo, tiene vida eterna, inocente de los cargos que hay en su contra, y lo mejor, que Dios lo sella con el Espíritu Santo, Dios morando en usted, y éste lo guiará a toda la verdad y tendrá comunión con su Creador. Correrán así ríos de agua viva en usted. ¿Se acuerda que le cité Romanos capítulo 6, versículo 23, que dice que la paga del pecado es la muerte? Pero ese verso no está completo porque sigue: pero la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro Señor. Cristo es la vida, estimado auditor. Dios solo le demanda arrepentimiento y fe en el Evangelio, nada más. La fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, como lo dice el epístola a los Hebreos capítulo 11, versículo 1. Tenga certeza que usted irá al cielo, que va a estar con Dios después de su muerte física, y tenga la convicción de lo que usted no ha visto, es decir, convicción de que Cristo en esa cruz muriendo por todos los pecados de usted a pesar de no haberlo visto. Medite en su corazón y tómela en cuenta el Evangelio de Salvación, estimado auditor, y créalo con fe. De lo contrario, si usted no cree que Cristo murió por los pecados de usted, entonces en sus pecados usted morirá y los tendrá que pagar en el infierno para que su alma sea lanzada al lago de fuego por toda la eternidad. Decida hoy mismo, estimado auditor, hoy es el día de salvación, no mañana, no la próxima semana, porque usted no sabe cuándo le pueda sorprender la muerte. Si muere sin sus pecados perdonar, usted se condena. Estimado auditor, que este audio del Evangelio le sea de provecho. Vaya a su cuarto, en privado, arrodíllese y confiesa a Dios que necesita salvación. Dígale que usted es un pecador que está condenado a causa de sus pecados y que necesita el perdón de estos. Y vea a su Salvador, a Cristo en la cruz del Calvario, muriendo por sus pecados para que sea inocente ante Dios. Una vez más, mi nombre es Juan Cepeda y que Dios lo bendiga. Hasta pronto.